Gloria in excelsis Deo. Hola queridos amigos, queridas almas orantes, ¿cómo están? Esto es Cuadernavía, un proyecto editorial dedicado a la difusión del bien, la verdad y la belleza. Soy el profesor Damián Martín y hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado hace algunas semanas atrás, eh, debido a que, bueno, estuve enfermo en el medio y no pude grabar en todo este tiempo, lamentablemente, pero bueno, gracias a Dios ya estoy bien, me he recuperado. Y como les decía, vamos a continuar con nuestro análisis de la locución que tuvo a cargo Monseñor Valentino Miserage Grau sobre la restauración del canto gregoriano y si es posible o no que esto suceda en nuestras parroquias. Sí, en la parroquia de tu barrio, en la parroquia a la cual asistís domingo tras domingo. Así que para ello, permítanme un momento, voy a compartirles pantalla. Así continuamos entonces, seguimos con el análisis de este texto. Bien, nos habíamos quedado más o menos por la mitad. Y para refrescar un poco la memoria, eh, Monseñor Grau, lo que viene diciendo, este discurso él lo pronuncia frente a los más grandes monseñores que se dedican dentro de la iglesia al cultivo de la música sacra, de la música religiosa también. Y él lo que viene a proponer, lo que viene a decir es en realidad un llamado de atención. Debemos volver a las raíces, debemos volver otra vez a nuestra música católica, porque la iglesia tiene una música. Y esto lo ha dicho el último concilio ecuménico, que es el Concilio Vaticano II. Eh, Debemos recordar que específicamente en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, creo que es en el punto, en el artículo 106, si no me equivoco, y si no lo buscan en internet, es fácil, lo encuentran, puedo equivocarme, pero en esta Constitución el concilio deja establecido, deja en claro que si bien se permiten otros tipos de música, hay una que es específicamente la música de la iglesia, el canto de la iglesia, es el canto gregoriano. Y también se admite la polifonía desarrollada a partir de los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, que el concilio menciona únicamente, y esto es muy curioso, dos estilos musicales, dándole preeminencia a uno de ellos. Y entonces, volviendo a lo que nos interesa hoy, Monseñor Grau lo que viene a decir es, ¿se puede restaurar? ¿Se puede volver atrás en esto? ¿Puede estar vivo nuevamente el canto gregoriano, la música sacra en nuestras parroquias? Por supuesto que él va a decir que sí, y nos va a hacer una invitación, nos va a extender la invitación a todos, tanto sacerdotes como seglares, para que trabajemos en pos de esta restauración. Entonces, volvamos al texto, más o menos a la mitad. Estoy en la página 2, el documento tiene 4 páginas. Y como les había dicho, vamos a ir juntos leyendo y resaltando en distintos colores las ideas principales. Monseñor Grau nos hablaba en este punto sobre la necesidad de la formación. No podemos rescatar el gregoriano si no estamos formados, si mínimamente no entendemos o por lo menos no pronunciamos de manera correcta el latín, si no entendemos de música, si no sabemos ni siquiera las notas de la escala, do, re, mi, fa, sol, etc. Si no aprendemos a leer, aprendemos a cantar mínimamente lo requerido. Entonces, ¿cómo podemos formar al pueblo, cito el texto, si no nos formamos primero a nosotros mismos? Y sigo leyendo lo destacado. Desde hace años, seminaristas, religiosos y religiosas no tienen una verdadera formación en la tradición musical de la Iglesia, ni aun la más elemental instrucción musical. San Pío X y tras él el entero magisterio de la Iglesia han comprendido muy bien que ningún trabajo de reforma o recuperación es posible sin la formación adecuada. Y acá quiero hacer un inciso, un comentario. Es muy cierto lo que dice Monseñor Grau. La formación es necesaria, pero ¿qué pasa
cuando aquellos que deberían saber y por lo tanto formar al pueblo, entiéndase los sacerdotes, ¿sí? Los clérigos, no saben porque ellos se han formado ya en una época en la que la música sacra había dejado de estar presente, había dejado de estar viva en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hoy, esto lo agrego yo, tenemos una herramienta maravillosa que muchos la pueden utilizar para cosas dañinas, para el mal, para los vicios, pero también se la puede utilizar para el bien, y es Internet. En Internet está lleno de información, solo que hay que saber buscarla, hay que saber entenderla y hay que saber interpretarla. Y también algo que últimamente una palabra que, bueno, un anglicismo, ¿no? Que utilizo mucho, que es linkear. Hay que saber linkear. Una palabra me lleva a otra, como en Wikipedia, cuando aparecen las palabras en azul, uno presiona y lo lleva a otro artículo. Bueno, hay que saber conectar una palabra, una idea, el nombre de un compositor, de un autor, buscar la biografía, entender el contexto histórico, religioso de la época en la cual sucedió aquello que estoy estudiando. No sé, por ejemplo, acá menciona San Pío X. Bueno, ¿cuándo fue el pontificado de San Pío X? ¿Cuál era el contexto religioso de su época? Más todavía, ¿cuál era el contexto histórico, el contexto político, económico? San Pío X gobernó la iglesia entre 1903 y 1914. ¿Qué sucedía? ¿Por qué él se ve en la necesidad de emprender una reforma, no sé si litúrgica, pero sí musical dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Bueno, todo eso hay que estudiarlo. No esperemos encontrar un manual o un autor que nos dé todas las respuestas, ¿sí? Una guía de lectura, porque no lo vamos a encontrar. Eh, de paso, hago un poco de publicidad. Nosotros, desde Cuaderna Vía, ya llevamos varios años estudiando estos temas. Por supuesto que nos queda muchísimo por aprender, por supuesto que seguimos aprendiendo día tras día, pero lo cierto es que tratamos de compartir lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Así que ustedes, si nos buscan en Instagram, ¿sí? @cuadernavía, con B corta, así como aparece en pantalla en el Zócalo, nos pueden buscar y pueden interiorizarse un poco más en los talleres y cursos que damos, como el taller de Salmodia o el curso de introducción al canto gregoriano, en los que sí tratamos de dar una visión sistematizada de todos estos temas. Pero cuesta. A nosotros al principio nos costó muchísimo empezar a reunir la información, comprenderla. Cuando aprendí cómo leer un tetragrama, que de paso tenemos un video subido en nuestro canal sobre cómo leer un tetragrama, por lo menos para saber lo básico, nos costó mucho poder entenderlo. Nos costó, no sé, una barbaridad. ¿Por qué? Porque no había nadie que nos explique, ¿no? Es como un poco, haciendo una paráfrasis, aquello que le dice el etíope al apóstol Felipe cuando se lo encuentra en el camino. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Bien, eso hoy, en cuanto a la formación, que es lo que está diciendo Monseñor Grau en el texto que venimos analizando, es bastante relativo. ¿Por qué? Porque si bien nos cuesta que encontrar, digamos, a una persona de carne y hueso cercana, puede ser nuestro párroco, puede ser el sacerdote amigo, puede ser alguien que esté estudiando una licenciatura en teología, etcétera, nos va a resultar difícil, o incluso alguien dedicado a la música de manera profesional que nos explique cómo es la música sacra. Lo cierto es que vamos a tener numerosos maestros, por decirlo así, en Internet a través de textos, a través de videos, sobre todo textos que se encuentran. Pero bueno, el problema, y ahí apelo al trabajo de ustedes también, nosotros tratamos de hacerlo, pero también está el de ustedes, sobre todo en cuanto a la traducción, porque hay muchos textos en inglés, hay otros tantos en francés. Pensemos que la reforma de San Pío X, este pontífice, se lo encarga a la abadía de Solesmes, que queda en Francia. Entonces, hay muchos textos en francés también.
y en español hay algunos, pero no muchos, ¿sí? Textos clásicos, por supuesto. Pero entonces, bueno, me olvidaba, ¿no? Y algunos textos antiguos de autores como Guido d'Arezzo, Ubaldo, por ejemplo, o no sé, Boecio también, que están en latín, que hay algunas traducciones dando vueltas, pero son de dudosa procedencia, ¿sí? También tenemos textos de Santa Hildegarda de Bingen, quizás ahí las traducciones son un poco más confiables, pero bueno, hay un trabajo enorme, un trabajo inmenso por hacer. Quizás tienen un poco de mejor suerte los angloparlantes, porque en el mundo anglosajón sí hay más material, ellos vienen desarrollando esta reforma de la música sacra hace décadas, por lo menos desde los años 90, y vamos a encontrar mucho material en inglés, pero en español, en castellano, como le decimos acá en el Río de la Plata, cuesta un poco más. Así que está todo por hacerse, está todo por hacerse. La tierra está virgen, hay que ararla, hay que trabajarla, hay que cultivarla para que dé frutos. Así que los invito a todos ustedes a que nos apoyen en esta gran tarea y también a que ustedes mismos puedan también contribuir. Bien, entonces, continuamos un poquito más con el análisis del texto. Sigamos. Uno de los frutos más sustanciales del motu proprio de 1903, sostenido a través de los años y renovado en nuestros días, es el Instituto Pontificio de Música Sacra en Roma. Vamos a marcarlo, porque este instituto fue creado a instancias de San Pío X. Si yo quiero restaurar la música, necesito un centro de formadores, necesito formar a los formadores, por eso él crea este instituto, que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Que ha celebrado ya el 100º aniversario de su fundación. ¿Cuántos maestros de canto gregoriano, de polifonía, de órgano? ¿Cuántos ejecutantes de música sagrada esparcidos en cada rincón del mundo católico han sido formados en sus aulas? Esto sin mencionar las otras altas escuelas de música sacra y aún las escuelas diocesanas y los variados cursos de formación litúrgico-musical. Pero, ¿es que realmente se enseña allí gregoriano? ¿Y cómo se lo enseña? ¿No se arrastra el prejuicio de considerar el gregoriano como pasado de moda, como algo que debe dejarse de lado definitivamente? ¡Qué enorme error! Quiero ir más lejos y decir que, que sin canto gregoriano, la iglesia está mutilada y que no puede existir música de la iglesia sin el gregoriano. Valga un comentario sobre esto, porque creo que tiene mucha razón lo que dice Monseñor Grau. Hoy ustedes van a encontrar, no voy a dar nombres, no voy a decir quiénes, se me vienen ejemplos a la mente, pero no voy a precisar, lo voy a decir así en modo genérico. Ustedes van a encontrar múltiples grupos de música litúrgica que van a decirles, esto es la música de la iglesia, esto es lo que debería hacerse. Y sin embargo, de gregoriano, cero. Y si llegan a interpretar alguna pieza gregoriana y tienen la partitura en su página, por lo general les van a dar la partitura transcripta, traducida al lenguaje musical moderno. Es decir, que en vez de utilizar el tetragrama con los neumas, va a estar transcripta esta música en notación moderna con el pentagrama, la clave de sol, negras, redondas, corcheas, etc. ¿Sí? Esto es un grave error porque es mutilar, como dice acá el señor Grau, es mutilar la música de la iglesia. ¿Por qué tenemos ese miedo al gregoriano? Porque nos suena anticuado, pasado de moda, nos suena preconciliar, como dirían algunos progresistas. ¿Cuál es el miedo que tenemos? No hay que tener miedo. Hay que estar abiertos a la posibilidad de la restauración. Porque lo que se busca restaurar no es algo malo. Es lo que la iglesia siempre hizo, lo que la iglesia viene cantando desde el comienzo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? ¿El Salve Regina existía en tiempo de los apóstoles? No, por supuesto que no. Ha habido una evolución progresiva,
pero siempre sobre la base de lo que ya existía. No había una creación ex nihilo, de la nada. Pongamos por caso la música polifónica de los siglos XVI y XVII, donde un compositor como Thomas Tallis decía, bueno, voy a componer un credo, ¿sí? Tomaba la melodía existente y sobre esa melodía creaba las 4, 8 o las voces que sean para su composición. No buscaba romper con la tradición, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, estos grupos hoy en día dicen, música litúrgica, y solo tienen polifonía, y de ahí para adelante, o sea, composiciones polifónicas modernas. Pero la pregunta que les haría, ¿de dónde viene esa polifonía? ¿Son conscientes? Bueno, del canto gregoriano. No habría polifonía sin gregoriano, no habría ni siquiera orquestas, por ejemplo. No habría Beethoven, no habría Mozart, no habría Bach, no habría Vivaldi, no habría Telemann, si no existiera primero el gregoriano. Incluso no habría música como la conocemos hoy en Occidente mundana, ni siquiera el rock and roll existiría sin el gregoriano. Así que esto es fundamental. Vamos a seguir. Los grandes maestros de la polifonía fueron todavía mayores cuando se basaron en el gregoriano. Y lo dice Monseñor Grau. O sea, nos adelantamos en el comentario lo que iba a decir Monseñor. Arrancando de él los temas, los modos, la configuración melódica. Este espíritu, al revestir sus refinadas técnicas, esta fiel adherencia al texto sagrado y al momento litúrgico, hizo a Lassus, a Palestrina, a Victoria, Morales, Guerrero y otros grandes. La renovación desencadenada por, ahí está mal traducido, dice inter sollicitudinis, en realidad es trale sollecitudini, ¿sí? Bueno, la renovación desencadenada por esta encíclica será tanto más válida en cuanto tome su inspiración del canto gregoriano. En sus obras más inspiradas, Perossi y Refice y hasta Bartolucci han hecho del gregoriano la esencia de sus creaciones. Y esto no solo es válido, no solo es verdad en cuanto a sus obras corales complejas, sino también en la creación de nuevas melodías en latín o en vernáculo, tanto para la liturgia como para actos devocionales. ¿Sí? Y el verdadero canto popular sagrado será más válido y sustancial si toma su inspiración del canto gregoriano. Esto es importante porque, a ver, hoy en día la música religiosa, y es algo que hablábamos la otra vez, compartíamos con los alumnos del taller de Salmodia, era un pensamiento que debatíamos ahí en el taller. La música religiosa, que Pío XII dejó establecida la diferencia entre música sacra y música religiosa, se ha comido a la música sacra. Y hoy prácticamente lo único que tenemos en nuestras iglesias es música religiosa, no apta para la liturgia. Pero el problema acá es que Monseñor Grau nos dice que incluso esa música religiosa debe estar compuesta de acuerdo al canon o de acuerdo a la estructura o de acuerdo a la inspiración del gregoriano. Sin embargo, ¿de dónde se toma la inspiración para los cantos religiosos modernos? ¿No? Pienso, por ejemplo, si bien no es un canto católico, se ha infiltrado, pero es un canto protestante y la letra no es la original, es cambiada para catolizarlo un poco. Ese que dice, como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Bien, etc. Ustedes lo conocen. ¿De dónde toma la inspiración? La música country de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esa música folclórica de los Estados Unidos con la música sacra? Nada. Entonces, volvamos a la inspiración original, inspiración católica. Continuamos leyendo. Juan Pablo II hizo suyo el principio afirmado por San Pío X. Una composición para la Iglesia es tanto más sagrada y litúrgica cuanto más su desarrollo, inspiración y sabor se aproximen a la melodía gregoriana.
y menos digna será en la medida en que se distinga de ese modelo supremo. Pero, ¿cómo puede dedicarse uno a la creación de un repertorio de alta calidad para la liturgia en las lenguas hoy habladas? Es decir, en vernáculo, ¿no? Si los compositores se resisten a reconocer el canto gregoriano. Muy buena pregunta, Monseñor Grau. Muy buena pregunta. ¿Cómo voy a pretender mayor solemnidad, sacralidad en el culto, cosas totalmente perdidas hoy en día? ¿Cómo voy a pretender restaurar eso si me resisto al canto gregoriano? No digo ya de interpretarlo, sino de inspirarme en él, de usarlo como base de inspiración. No se puede. La respuesta de Monseñor Grau es la siguiente. Por supuesto, la mejor escuela para dominar un repertorio, para penetrar sus secretos, es la práctica en la vida real de ese repertorio. Algo que nosotros, a medio camino entre la vieja y la nueva generación, tuvimos la fortuna de experimentar. Pero, desafortunadamente, después de nosotros cayó el telón. Es decir, se está refiriendo a la generación que estuvo a medio camino entre el Concilio Vaticano II antes y el Concilio Vaticano II después. Es decir, ellos experimentaron la tradición antes y experimentaron los cambios y experimentaron lo que hoy vivimos todos. ¿Por qué esta resistencia a restaurar, total o parcialmente, y dependiendo de las circunstancias, la misa en latín y en gregoriano? ¿Son quizás las generaciones actuales más ignorantes que las del pasado? Bien, acá quiero hacer una aclaración también. Cuando Monseñor Grau dice la misa en latín, no hay que confundir, porque a veces las personas eh, usan este término, misa en latín, para referirse a la misa tradicional o la misa de San Pío V, que es la forma extraordinaria del rito latino según las palabras de Benedicto XVI, en contraposición a la misa Novus Ordo establecida por el Papa Pablo VI, que Benedicto XVI menciona como la forma ordinaria del rito latino. Bien, no tiene que ver con eso, ojo. La misa en latín, cuando acá se refiere tanto a las dos formas del rito latino, pero bien celebradas, como deberían ser, porque el Concilio Vaticano II nunca abolió el latín, es más, manda que se rece la misa en latín. Y una misa, en la forma ordinaria, bien celebrada, comparada con una misa de la forma extraordinaria del rito latino, también bien celebrada, si ponemos a casi cualquier fiel frente a una y a la otra, no va a distinguir prácticamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son prácticamente iguales en su esencia. Entonces, se refiere a eso, ¿sí? No a una forma u otra del rito. El nuevo misal, seguimos leyendo, propone los textos latinos del ordinario junto a las versiones en lenguas modernas. La Iglesia espera eso. ¿Por qué nos falta el coraje para esta conversión? Es decir, ¿por qué nos resistimos a lo que manda el Concilio Vaticano II? Ya que tanto se habla de lo que dice el concilio y el espíritu del concilio. ¿Por qué nos resistimos? El gregoriano no debe quedarse en la academia, la sala de conciertos o las grabaciones. Esto es muy común, ¿no? Un grupo dedicado al arqueologismo musical, ¿no? Dedicado a interpretar piezas medievales, renacentistas, etcétera, que nada tiene que ver con lo religioso, son personas laicas, algunos hasta incluso no creyentes, pero que estudiaron en el conservatorio y se dedican a interpretar estas músicas. Bueno, cantan una misa completa, la misa de Angelis o cualquiera de ellas. ¿Y por qué tiene que ser un concierto? Qué feo, qué desacralización, ¿no? Esa música fue pensada para la misa y ahora la estamos escuchando en un concierto, aplaudiendo, "Oh, qué bueno, qué bello, qué excelente interpretación.
No, qué mal, qué mal. Continuamos. No debe ser momificado como un objeto de museo. Debe retornar como canto viviente, cantado también por la asamblea, es decir, los fieles, quien encontrará que satisface sus más profundas tensiones espirituales y se sentirá ella misma verdaderamente el pueblo de Dios. Es tiempo de romper con la inercia. Y el brillante ejemplo debe venir de las catedrales, las iglesias mayores, los monasterios, los conventos, los seminarios y las casas de formación religiosa. Y así las humildes parroquias serán a su tiempo contaminadas, en el buen sentido, por eso está entre comillas, por la suprema belleza del canto de la iglesia. Bien, acá otro comentario, vamos a destacarlo porque me parece muy importante. Yo creo que en este punto, y con perdón, no quiero parecer soberbio, ni mucho menos, pero yo creo que en este punto Monseñor Grau se equivoca y es totalmente lo contrario. Él dice que el ejemplo de la restauración debe venir de la cabeza de la iglesia, es decir, iglesias mayores, monasterios, catedrales, conventos, seminarios, ¿no? Y una vez que la élite, que lo mejor de lo mejor entre el clero, se haya eh, convertido, por decirlo de alguna manera, a la tradición, haya restaurado la tradición, entonces, como casi por contagio, esto descenderá a cada una de las parroquias. ¿Sí? Yo creo que es al revés. Hoy no podemos esperar eso. La restauración empieza en la parroquia. La restauración comienza en la parroquia, no en las instancias superiores. Porque cuando la parroquia cambia, ¿m? Y no es una, es esta de acá, la de más allá y la otra, y de pronto en toda una vicaría y de pronto en toda una diócesis, el gregoriano se está cantando, las instancias superiores no van a tener opción, no van a poder decir se acabó, ¿no? Porque si no se les vacía la iglesia. ¿Mm? La gente no es tonta. Y si yo la misa la hago parecer un culto protestante, que nada tiene que ver con la misa, por los gestos, por lo que hago, por lo que oro, por las palabras que utilizo, si a cada cosa que se dice uno cierra los ojos y dice, amén, 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 gloria, gloria, gloria. Son formas protestantes, no católicas. En la misa siempre se guarda respeto, uno está con las manos en posición orante, de escucha, ¿no? Silencio, el silencio sagrado, responde cuando hay que responder, el orden. Si uno hace que el culto católico se parezca al protestante, entonces va a llegar un momento que la gente va a decir, pero ¿y qué diferencia hay, ¿no? Entre una cosa y la otra? No hay ninguna. Y si me gusta más aquella porque me parece más entretenida esa iglesia, la de los pentecostales, por ejemplo, y me voy a ir porque no hay diferencias. ¿Se entiende? Entonces es al revés. Cuando las parroquias, por iniciativa nuestra, de los seglares y los sacerdotes que aspiran a esto, a la restauración de la tradición, cuando en las parroquias vuelva a florecer el canto gregoriano, las instancias superiores de la iglesia no van a tener opción, porque si no, las iglesias se quedan vacías. ¿Sí? Así que esto que dice Monseñor Grau, que es la apreciación que él tiene sobre el cómo restaurar y cómo se debe hacer, yo en eso discrepo, no sé qué piensan ustedes, déjenlo en los comentarios, me interesa poder mantener un diálogo entre nosotros para ver cuál es el verdadero camino a seguir. Acá no hay un dogma de fe, no se trata de la verdad revelada, perdón, sino que es un pensamiento, una reflexión sobre el cómo aplicar la restauración de la tradición en la iglesia. Y seguimos. Y entonces, una vez restaurado, ¿no? Reverberará
es decir, resonará el persuasivo poder del gregoriano y consolidará a la gente en el verdadero sentido del catolicismo. En estas palabras no puedo estar más de acuerdo. Acá tiene razón totalmente, señor Grau. Este sería el fruto, ¿no?, de la restauración. Una vez que el gregoriano logre persuadir mediante el poder increíble de la belleza, la verdad del bien y la belleza transmitidos a través de sus melodías, se consolidará a las personas en el verdadero sentido del catolicismo. Se abrirán nuestros ojos, se abrirán nuestros oídos, se abrirán nuestros corazones y entenderemos. Ah, esto es el catolicismo. Esto es el catolicismo. El catolicismo son los sacramentos. Es la iglesia instituida divinamente por Jesucristo en los apóstoles y particularmente en Pedro. Ah, el catolicismo es la Eucaristía, es la presencia real de Jesucristo en cuerpo, alma, divinidad y sangre en las especies consagradas. Ahora entiendo, es el perdón de los pecados a través de los ministros legítimamente ordenados, los sacerdotes. Ahora entiendo, claro, eso es la iglesia, la gracia derramada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz a través de su esposa, la iglesia. Eso es el catolicismo. Y eso se entiende sin tantas vueltas. También, no digo que es la única forma, la única vía, no, por supuesto que no. Tenemos la teología, la filosofía, tenemos la catequesis, tenemos las escrituras, tenemos las enseñanzas, las predicaciones, la misa, todo, pero también a través de la música. Y eso es lo que nos está diciendo Monseñor Grau. La música tiene un algo que, con la licencia de vida, me permito decir, como una magia, ustedes me entienden a lo que voy, algo que no se puede explicar, que Santa Hildegarda de Bingen dice, claro, eso se debe porque es la última reminiscencia que queda del paraíso perdido en el hombre, la música. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene el gregoriano y que nos ayuda a comprender, pero también sobre todo a entender y a vivir la verdadera religión. Seguimos. Y el espíritu del gregoriano dará forma a una nueva especie de composiciones y guiará con el verdadero sensus ecclesiae los esfuerzos hacia una nueva cultura. Aún quiero decir que las melodías de las diferentes tradiciones locales, incluyendo aquellas que provienen de los territorios lejanos, con culturas muy diferentes a la europea, son parientes cercanos del canto gregoriano, y en este sentido también el gregoriano es verdaderamente universal, capaz de ser propuesto a todos y de actuar como la amalgama respecto a la unidad y a la pluralidad. Qué importantes son estas palabras, qué importantes. Yo no me había dado cuenta cuando lo leí por primera vez el texto. Qué importantes son. Las melodías de las diferentes tradiciones locales son parientes, cercanas del canto gregoriano. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque qué distinto es lo que se dice, ¿no? No, metieron folclore. Claro, una cosa es cuando se quiere introducir, ¿no?, las músicas locales, regionales, a la fuerza. Por supuesto que no todas son aptas. Y acá no está diciendo Monseñor Grau que, por ejemplo, en el caso de Argentina, una chacarera, hay que meter así la chacarera tal cual está adentro del templo. No, no se refiere a eso. No. Sino que por lo general, a nivel universal, si se quiere, la música de los diferentes pueblos siempre apela al canto. Por ejemplo, por poner una característica, es muy raro encontrar músicas folclóricas que solo sean instrumentales. Muy raro. Hay ejemplos, hay casos, siempre alguien me va a venir a decir en los comentarios, usted o vos no sabés nada porque
yo soy experto en etnomusicología y, por ejemplo, no sé, se me viene ahora a mí a la mente, en Irlanda tenemos música que se toca, se ejecuta con violín, muy rítmica, que es solamente instrumental y es para bailarse. ¿Sí? Una giga, por ejemplo. Y es verdad. Pero hablando en términos universales, a nivel histórico, pienso en los pueblos de la antigüedad y también en pueblos que están hoy que existen hoy, esos pueblos en la India, China, en África, en Europa, en América, en donde quieran. Casi siempre es música vocal, la preeminencia de la palabra, porque hay que transmitir una historia, un mensaje, y siempre la música es vehículo de la palabra. La iglesia nos dice lo mismo. La música debe ser vehículo de la palabra sacra, ¿sí? Porque lo que se canta en misa es casi siempre extraído de las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende? Entonces, esto no hay que olvidarlo, porque hay un punto de unión, de conexión entonces entre el gregoriano y la música universal, la música de todo el mundo, de todas las regiones, de todos los pueblos. Y eso nos permite entonces conectar y que aquellas palabras o aquello que manda San Pío X al hablar de las tres cualidades de la música sacra, la última, que es la catolicidad, es decir, la universalidad, se pueda cumplir de manera satisfactoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, es mucho más universal el gregoriano que la música rock, que la música country, que es de un solo lugar, que la cumbia, que viene de Colombia, de la región de Colombia, que, no sé, por ejemplo, la salsa, que viene de Centroamérica, o, no sé, la samba tucumana acá en Argentina. Es mucho más universal el gregoriano. Y eso no lo estábamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Y continuemos, así terminamos. Además, son precisamente estas culturas lejanas que han aparecido recientemente en el horizonte de la Iglesia Católica las que nos enseñan a amar el canto tradicional de la Iglesia. Estas jóvenes iglesias de África o de Asia, junto a la ayuda ministerial que ya están brindando nuestras fatigadas iglesias europeas, nos darán el orgullo de reconocer aún dentro del canto la roca en la que fuimos tallados. Recordemos que en pleno siglo XXI, la iglesia donde más crece es en África y en Asia. Y por lo general, estas iglesias que son bastante nuevas, que se están creando, parroquias por todos estos continentes, siempre van a la tradición, no al modernismo. Entonces, ahí está la cuestión. Tenemos que apoyar en esas iglesias particulares. Y sigue diciendo Monseñor Grau, dos factores voy a decir, dos factores más que yo sostengo son indispensables para la renovación del gregoriano y la música sagrada son los siguientes. Así que a tomar nota. Dos factores más que, según Monseñor Grau, hay que tener en cuenta para renovar el gregoriano. Primero, sobre todo, la formación musical de los sacerdotes, religiosos y fieles requiere seriedad y el evitar el débil amateurismo que vemos en algunos voluntarios. Aquellos que han hecho grandes esfuerzos por prepararse a sí mismos deben ser remunerados y se les debe asegurar un pago adecuado. En una palabra, debemos aprender a gastar dinero en la música. Es impensable que gastemos dinero en todo género de cosas, desde flores a banderas, pero no en música. ¿Qué sentido tiene o qué sentido puede tener el animar a los jóvenes a estudiar y después dejarlos sin empleo o, peor, humillados, atormentados por nuestros caprichos y nuestra falta de seriedad? Muy importante esto. Primero, ¿para qué voy a formar gente en algo que después no lo voy a usar? Porque dejo que el hermano que siempre toca la guitarra y que le gusta interpretar las mismas canciones setentosas, siga haciéndolo. Si aquel que lo mandé a estudiar, lo mandé a formarse en música litúrgica, le digo, quédate calladito, sentate,
porque le vamos a romper el corazón, le vamos a partir el alma al pobre hermano que siempre tocó la guitarra. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que no lo haga más? Pobrecito, imagínate. Tengamos misericordia, tengamos misericordia. Bueno, no se puede hacer eso. Por otra parte, que esto es muy importante, ¿estamos dispuestos a gastar dinero en esto? Algo que es muy propio del modernismo es esa cuestión de, no, ¿cómo vas a pedir dinero? ¿Cómo vas a pretender un salario o que se te pague por dar este taller o este curso? Eso es casi como si fuera simonía, ¿no? Porque es para Dios, para darle gloria. Tiene que ser del corazón, tiene que ser voluntario, tiene que ser gratuito. Y esto no es así, es una mentira. Siempre la iglesia contrató profesionales. Imagínense, la iglesia necesita un cáliz, la parroquia, y se lo manda al orfebre. Necesita un cáliz de oro, porque para Dios lo mejor. ¿Sí? Ahí va a estar el cuerpo, la sangre de Cristo. No puedo hacerlo de hojalata, tiene que ser de oro. Y se lo mando este trabajo artístico a un orfebre experimentadísimo. ¿Sí? ¿Y qué le voy a decir? ¿Dios te lo pague? ¿Eh? ¿Dios te lo pague? Por favor, basta de ese argumento. Y con la música pasa lo mismo. No es para nosotros el sujeto de la iglesia en cuanto a, sí, al sujeto de la iglesia, es la iglesia misma, no este hermano de acá, este aquel de allá o este grupito, ni siquiera la parroquia, es la iglesia universal. Y el objeto es Dios, ¿sí? Darle culto a Él, adorarlo. ¿Mm? Como el pueblo de Israel, que debía salir de la esclavitud de Egipto para ser libres, el pueblo de Israel era el sujeto. ¿Para qué? Para ir al desierto a poder adorar a Dios, el objeto. El objeto de toda su labor, de su trabajo, la liturgia, eso significa, es la adoración a Dios. Entonces, cuando estaban en el desierto, Dios le manda a Moisés y a Aarón que construyan la tienda del encuentro, el templo, que va a ser provisorio hasta que se construya el templo de Salomón. Le dice, bueno, entre los israelitas consigan oro, piedras preciosas, plata, madera de acacia para el arca, telas de lino, de lana, etc. Todo eso, ¿de dónde salió? ¿Quién lo puso? Lo puso el pueblo. Gastó dinero, por decirlo en términos modernos, en darle lo mejor a Dios para ser adorado. ¿Por qué nosotros no queremos hacerlo? Antiguamente, estoy hablando de hace 200, 300 años, incluso 100 años atrás, la iglesia contrataba organistas, músicos profesionales. ¿Mm? ¿Por qué hoy todo tiene que ser amateur? ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, para poder pagar también la formación tiene que ser seria, ¿no? Simplemente sé 3 acordes de guitarra, páguenme porque quiero vivir de esto. Tampoco. Las dos cosas. ¿Sí? En segundo lugar, el otro factor que Monseñor Grau va a mencionar, que le parece a él de vital importancia para restaurar el canto gregoriano dice, el segundo factor necesario es la armonía en el accionar. Juan Pablo II nos recordaba, el aspecto musical de la celebración litúrgica no puede ser librado a la improvisación o a la decisión de algunos, sino que debe ser confiado a un liderazgo bien coordinado con respeto a las normas y a las autoridades competentes, como resultado sustancial de una adecuada formación litúrgica. Así, entonces, respeto hacia las normas, lo que es ya un difundido deseo. Estamos esperando directivas autorizadas e impartidas con autoridad y la coordinación de todas las iniciativas y prácticas locales es un servicio que legítimamente corresponde a la Iglesia de Roma, a la Santa Sede. Este es el momento oportuno y no tenemos tiempo que perder. Fin.
Bien, estas han sido las palabras de Monseñor Grau, pero antes de irnos, quiero destacar lo último. Estamos esperando directivas autorizadas e impartidas con autoridad, ¿sí? Y respeto a las normas y autoridades competentes. Acá hay que hacer un comentario final sobre dos cuestiones. Primero, respeto a las normas, es decir, la tradición, magisterio, a las autoridades, quienes gobiernan la iglesia, pero también cuando se refiere a esto habla de autoridad en un sentido más general. La autoridad tiene que reemplazar al voluntarismo y al gusto y al deseo personal. ¿Mm? Porque, ¿qué significa autoridad? Autoridad viene de una palabra latina que significa eh, respeto hacia el que sabe, autoritas. ¿Por qué le hacemos caso a fulanito? Bueno, porque sabe, no porque tenga un cargo, no porque sea más que yo, sino porque sabe. Piensen, yo pongo siempre el mismo ejemplo. En la Edad de Piedra, un grupo, una aglomeración de personas, una tribu, tenía que ir a cazar. Bien, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A quién van a prestarle atención? ¿A quién van a escuchar? ¿A quién van a seguir? ¿Quién va a ser el líder? Aquel que es un cazador experimentado, que ya tiene bastantes años, que siempre fue a cazar y nunca falló, siempre trajo la presa, siempre les dio de comer. ¿A quién vamos a seguir? ¿A ese? ¿O aquel que por ahí o recién empieza o es un vago porque nunca va, nunca caza, no sabe agarrar bien la lanza? ¿A quién vamos a escuchar? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Al que sabe. Y eso es autoridad. Por eso a Jesús le decían los fariseos, murmuraban entre ellos, diciendo, habla como quien tiene autoridad. ¿Sí? La gente decía, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Es decir, no como los que tienen un título, los que tienen un cargo. ¿Sí? No es por el cargo, es porque tiene autoridad, porque sabe. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Gente que sepa. Por supuesto, en este camino, como les decía al principio, en que la tierra está todavía virgen, hay que trabajarla, hay que cultivarla, está todo por hacer. Y por supuesto que eh, el que sabe tiene que seguir aprendiendo y no lo sabe todo. Hay mucho material, hay mucho que ir raspando del fondo del pozo para que el agua pura vuelva a brotar. Está empezando a salir agua, pero todavía falta, hay que seguir raspando. Todavía no es la mejor agua. Hay que seguir porque está más profundo. Hay que seguir porque el agua pura está más profundo. Entonces, no critiquemos tampoco a ningún hermano, porque este sabe más, este sabe menos, este me dijo cualquiera. No, tal vez tenía una información, sigue aprendiendo con humildad. La humildad es fundamental en este proceso, porque si no, el diablo mete la cola y se va todo al tacho, ¿sí? Al tacho de basura, no sirve. Sin humildad no hay restauración de la música sacra. Repito, sin humildad no hay restauración de la música sacra, porque la soberbia es algo muy fácil de caer en estos aspectos, ¿no? Yo sé más que vos, soy el único. Bueno, cuidado. Y entonces, queridos amigos, queridas almas orantes, ahora sí, este es el final de nuestro vivo, de nuestro video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les sirva esta reflexión. Completamos entonces el segundo video, el segundo episodio sobre este texto que hemos analizado de Monseñor Grau en cuanto a las posibilidades de restaurar el canto gregoriano en nuestras propias parroquias. Les pedimos, por favor, que nos ayuden, aquel que quiera, tenga la posibilidad de hacerlo, nos puede donar a través de los medios que aparecen aquí debajo. YouTube no nos permite monetizar todavía porque estamos empezando,
Pero bueno, el que quiera colaborar puede hacerlo por estos medios que aparecen acá en el Zócalo. Y también no es necesario que haya dinero mediante. Nos pueden ayudar compartiendo nuestros videos, difundiendo nuestro material, comentando sobre todo, porque si ustedes comentan y dan like, genera interacción y eso YouTube lo toma como que el video interesa. Entonces, por favor, comenten, interaccionen con la cuenta, den me gusta, todo eso, lo que ustedes ya saben, pero es necesario recordar. Así que, queridos hermanos, queridas almas orantes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima y todo sea para mayor gloria de Dios. Chao.